buenos días, familia. Qué bendición disfrutar de un día más del amor de nuestro Padre. Y qué bendición estar hoy reunidos nuevamente con ustedes. Buenos días, Henry. Norita, buenos días. Hermanos, buenos días. Qué bendición tan grande y especial poder estudiar la palabra en este día. Bueno, vamos a invitarles de que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Vamos a estar estudiando los versículos 21 al 30. Por el momento voy a leerles el versículo 24. Y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Saben? Antes de entrar en el tema de esta enseñanza, quiero decirles que Jesús estaba discutiendo con los fariseos de que ellos estaban negando de que Él era el Hijo de Dios, de que le estaban cuestionando su testimonio, de que vemos en los capítulos anteriores cómo Él perdona a una mujer adúltera, cómo Él frena las intenciones de estos hombres de quitarle la vida a ella porque cuestiona sus mismos valores morales, de manera que se sienten impedidos de asesinar o de matar a esta mujer. Y en este momento estos hombres están enfrentándose a Jesús. Entonces, la enseñanza que hemos traído para ustedes hoy la titulamos 4 razones de cómo morir en sus pecados. Bueno, como les decía, Jesús está discutiendo con los fariseos. Jesús está tratando de explicarles a ellos quién es Él. Los fariseos tratan de justificar sus acciones y menosprecian a Jesús. Juan 8:21 nos dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús dice en este pasaje que Él se va y que luego que Él se va, lo van a buscar. Y les dice que en sus pecados van a morir y que donde Él va a estar, los que están escuchando no podrán venir. Les advierte a estas personas que estaban allí que cuando decidan buscarle a Él, ya sería demasiado tarde. Es como en la ocasión del arca Norita. Recuerdan, hermanos, que Noé predicaba y las personas se burlaban de él, las personas no le prestaban atención. Pero cuando la puerta del arca se cerró, ahí sí las personas, pienso yo, corrieron buscando la salvación. Así como Norita nos está leyendo en este texto, cuando Jesús se vaya, estos fariseos que le estaban cuestionando, estos fariseos que no creían en él, lo iban a buscar. Quizá tratando de encontrar la salvación, pero ya no lo iban a encontrar. De la misma manera, aquí en este texto, Jesús nos está haciendo una invitación a creer en Él, la que los fariseos rechazaban, ¿cierto? Pero luego, la puerta de misericordia, cuando fuese cerrada, quizás iba a ser demasiado tarde para la vida de estas personas que le estaban cuestionando, que le estaban rechazando. Iban a morir en sus pecados sin haber recibido el perdón que Jesús les estaba ofreciendo. Ahora, la primera razón de cómo morir en sus pecados es la autojustificación. Juan 8:22 dice: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. La respuesta de los judíos ante las palabras de Jesús fue como una burla. Sí. ¿Acaso se matará a sí mismo? Estaban hablando de un suicidio. Jesús se iría al infierno, entonces sería condenado. Y ellos se salvarían, irían al cielo. La autojustificación. Porque como ellos eran tan buenos, Norita, entonces ellos decían: si Jesús se suicida, pues Él va a ir al infierno, pero como nosotros somos tan buenos, nosotros vamos a ir al cielo. Es la única manera en que no nos vamos a poder encontrar con Él. Ellos estaban confiados en que para las obras buenas que ellos hacían, iba a haber la justificación de que esos ritos, de que esas ceremonias, de que el cumplimiento de la ley que ellos quizás hacían iba a ser suficiente para obtener la salvación. ¿Saben? Hoy en día muchas personas quizás también piensan como esos fariseos. Quizás piensan que tratando de ser buenos, quizás piensan que con solamente ir a una iglesia, quizás piensan que con solamente leer la palabra de Dios, ¿cierto? Quizás piensa que con solamente presentarse delante de las demás personas como alguien espiritual es suficiente y para que Jesús perdone sus pecados, para que Dios perdone las ofensas que han cometido. Pero ¿saben?
Esas personas en su interior, así no lo quieran admitir, están diciendo, yo no hago nada malo, Dios me va a perdonar. La manera como yo vivo mi vida va a ser suficiente para obtener el perdón de mi Padre. Ahora, hermanos, debemos entender algo. Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nuestras propias obras delante de Dios no son suficientes. No hay manera de que nuestra propia justicia sea suficiente para salvarnos. Es verdad, y es que muchas veces aún nosotros mismos, hermanos, inconscientemente pensamos que lo que hacemos delante de Dios es como algo que es tan bonito para Él, como algo que nos va a permitir, como decimos muchas veces, ganar puntos delante de nuestro Padre. Pero cuando tratamos a través de nuestras propias fuerzas conseguir el perdón, eso es una abominación, eso es algo que Dios lo ve de una manera repudiable, como algo asqueroso, como algo que no... Piensa por un instante lo más feo que haya, que no quieras ver. Así es delante de los ojos de nuestro Padre cuando nosotros tratamos con nuestra propia justicia presentarnos delante de Dios. Bueno, el segundo aspecto, la segunda razón por la cual Jesús les dijo a estos fariseos de que iban a morir en sus pecados es cuando las personas tienen una vida atada al mundo, cuando viven una vida de mundanalidad. Juan 8:23 nos dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Las expresiones de abajo, de arriba, son un lenguaje figurado para manifestar una diferencia entre el cielo y la tierra. Arriba significa el cielo, mientras que abajo significa la tierra. Y la palabra de Dios en Colosenses 3, del 1 al 2, nos dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. ¿Saben? Cuando hemos conocido del Señor, nosotros morimos a nuestros pecados. Cuando la persona es mundana, cuando la persona todavía tiene una afinidad con el mundo, aún no ha alcanzado a conseguir esa condición que nos dice nuestro Señor cuando nos dice de que miremos las cosas de arriba, de que no seamos mundanos, de que las cosas que nos ataban antes al mundo, nosotros que hemos nacido nuevamente, debemos dejarlas a un lado. Entonces, cuanto más pendientes estamos de las cosas del mundo, menos ponemos nuestra atención en las cosas celestiales. Aquello que nuestro Señor Jesús nos está diciendo. Estos hombres, estos fariseos del relato que estamos trayendo hoy, cumplían con las leyes, celebraban las ceremonias religiosas, quizás tenían una vida piadosa, quizás sus vidas en cumplimiento de la ley era perfecto, pero al mismo tiempo sus corazones estaban aferrados a las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien quiere morir en sus pecados, esté pendiente de las cosas de este mundo. Hay una diferencia entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Primera de Juan 4, los versículos 5 y 6 nos dice, si ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Saben? Muchas veces encontramos sectas que hablan de doctrinas como la de la prosperidad, pero esas personas que enseñan esto aman al mundo. Y por eso el mundo los escucha. Por eso el mundo quiere alimentar sus esperanzas en las promesas sobre la prosperidad que estas personas hablan. Por eso el mundo las escucha. Pero el versículo 6 nos dice, nosotros somos de Dios. Y dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando conocemos a Dios, las personas que son de Dios te van a escuchar.
Pero cuando conocemos de Dios y tú quieres compartir la palabra y las personas te desatienden, las personas te rechazan, esas personas no son de Dios. Esas personas necesitan conocerlo y tener cambios reales y efectivos en sus vidas. Bueno, y ahora la tercera razón de cómo morir en sus pecados es ser incrédulos. Juan 8:24 nos dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado más grande que puede cometer cualquier persona es desconocer la existencia de Jesús. Y saben, por eso los judíos cometieron un pecado muy grande, porque eran las personas más preparadas para recibir al Mesías. Ellos habían recibido las profecías, ellos llevaban cientos de años esperándolos, ellos llevaban una vida de espera, estaban ansiosos por la llegada del Mesías. Y cuando por fin llega el Mesías, cuando por fin estaba entre ellos, cuando por fin daba testimonio, cuando por fin daba sus enseñanzas, cuando lo tenían al frente, ¿saben qué, hermanos? No creyeron en Él, no lo pudieron identificar como el Mesías. También cuando Cristo nos dice, si no creéis que yo soy, Él les está afirmando que no solamente Él es el Mesías, sino que es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Ellos estaban escuchando su mensaje, ellos vieron sus milagros, pero no creyeron en Él. Ellos tenían el Antiguo Testamento, todas las profecías. Todo indicaba que Jesús era quien Él dijo ser. Aún así, ellos no creyeron en Él. Juan 3:18 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recordemos que unos versos atrás Él afirma ser la luz del mundo. Juan 3:19, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Imaginémonos la oscuridad, imaginémonos ahorita estos fariseos en medio de la oscuridad y llega la luz que es Jesús. ¿Qué ocurre cuando uno está en medio de la oscuridad y llega una luz que enceguece? Uno no puede dejar desapercibido de que la luz ha llegado. Ellos estaban esperando y cuando por fin tienen la luz en medio de ellos, cuando pueden entender de que Jesús está habitando en medio de ellos, simplemente lo desconoce. Si alguien niega y no cree que Jesucristo ha venido al mundo a salvarnos, de seguro esa persona ya ha muerto en sus pecados. Hoy en día muchas personas, ¿cierto?, terminan de la misma manera que estos fariseos, porque no creen en Jesús. Muchas personas dicen, no, fue una buena persona, fue un profeta, fue alguien que trajo un mensaje revelador, un mensaje que transforma vida, pero no reconocen que es el Hijo de Dios, no reconocen que es Dios. Y cuando esas personas lo desconocen y lo rechazan, como decía este texto, ya han sido condenados, se convierten en incrédulos y terminan al igual que estos judíos que estamos estudiando el día de hoy. Bueno, y la cuarta razón por la cual Jesús les decía a estos fariseos de que podían morir en sus pecados es ser ignorantes voluntariamente. Juan 8:25 al 30 nos dice: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y lo único que decían estos judíos es esa pregunta, ¿tú quién eres? Esa pregunta que le hacían a él. Pero ellos sabían la respuesta a esa pregunta. Ellos sabían de sus enseñanzas. Ellos conocían porque habían sido testigos de sus milagros. Esa pregunta, ¿tú quién eres?, refleja su ignorancia voluntaria, porque ellos ya lo habían visto.
Saben, hay un refrán ahorita que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos no querían aceptar la realidad. Ellos no querían aceptar que el Hijo de Dios estaba entre ellos, que tenían al Mesías durante tanto tiempo esperado en medio de ellos, habitando en medio de ellos. Lo estaban escuchando y no lo atendían, lo estaban viendo y era como si no lo vieran. Ellos eran unos ignorantes voluntarios. ¿Sabes? Tú que estás viendo este mensaje, tú que quizás nunca has escuchado este mensaje, tú quieres ser como estos hombres. Tú quieres morir en tus pecados o tú quieres aceptar que la luz ha venido a la oscuridad. Ellos le estaban cuestionando a Jesús. Le decían, ¿tú quién eres para decirnos a nosotros que moriremos en nuestros pecados? Eso era lo que ellos estaban preguntando. Pero también nos dice la palabra de Dios en este texto que estamos estudiando hoy, en el versículo 30 del capítulo 8 de Juan. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Quieres creer en él? Siempre habrán personas que escuchen el mensaje y crean, como hay otros que quieren quizás morir en sus pecados como él les advirtió. ¿De qué tipo de personas eres tú? ¿Crees que la luz ha venido a la oscuridad? ¿Crees que el Mesías, por tanto tiempo esperado, habitó en medio de nosotros y nos trajo la salvación? Por eso estamos aquí, hermanos, cada día en este tiempo devocional. Por eso estamos en las reuniones de célula. Por eso estamos en las reuniones dominicales. Por eso estamos en cualquier ocasión que podamos tener para estudiar y aprender su palabra. Porque queremos conocer y aprender más de aquel que vino en cumplimiento de las profecías a traernos la salvación. Y esperando que un día tú que no conoces a Cristo puedas escuchar el mensaje. Creer en aquel que Dios envió. Que hagas exactamente lo contrario a lo que hicieron esos fariseos, ¿cierto? Del pasaje que estudiamos hoy. No te justifiques por tus acciones. No estés pendiente a las cosas de este mundo. No seas un incrédulo. Cree en Jesús y en su obra redentora. No seas ignorante voluntario, como estos hombres que conocían, que sabían que él era el Mesías y lo ignoraron. ¿Cuántas veces más vas a escuchar que Jesús murió en una cruz por tus pecados? Ese es el mensaje que queremos traerte en el día de hoy. Vamos a invitarte a que allí donde estés, cierres tus ojos, queremos orar por ti. Padre amado, gracias Señor por esta palabra que estudiamos el día de hoy. No queremos ser como esos fariseos, Señor, que murieron en sus pecados. Rechazamos, Señor, toda duda, toda ignorancia voluntaria que a veces llega a nuestras vidas. Te declaramos y reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que nos muestra el camino al Padre, como aquel que vino a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, a traernos salvación, a permitirnos un día morar a tu lado, Señor. Gracias por la salvación que has traído a nosotros, Señor, por la oportunidad que tenemos de declararte, Señor, como nuestro Salvador, como aquel que nos lleva directo, Señor, a una relación con nuestro Padre, que nos permite, Señor, quitarnos de encima el peso del pecado, que nos permite, Señor, tener una relación plena con Dios, de tal manera que podamos acercarnos a Él confiadamente y confiar nuestros temores, declararlo nuestro Padre, vivir bajo su protección y bajo su bendición. Gracias, Señor, por cada persona que ve este tiempo devocional, que tu palabra llegue a sus vidas, que traiga transformación, convicción, que aleje de sus mentes todo pensamiento de obstrucción, que quiere alejarlo del caminar contigo, Señor, que es lo que deseamos y lo que tú siempre has planeado para nosotros. Gracias por este día que nos regalas, bendito Padre, por la bendición que nos traes cada día, Señor. Amén y amén. Amén. Hoy es el día en que debes tomar la decisión de creer en Jesús, de creer en su obra redentora. Y si hoy nos estás viendo por primera vez y vas a aceptar creer en Jesús, puedes comunicarte con nosotros al número que aparece aquí abajito. Háblanos, llámanos, te vamos a escuchar y estamos también interesados en ayudarte a crecer también espiritualmente. Bueno, Dios les bendiga, que tengan un rico y bendecido día. Bendiciones.